Buen día muchachos, hoy vamos a ver cómo se hace para sumar, restar, multiplicar, dividir y componer funciones. Empezamos. ¿Cómo están muchachos? Entonces, como les venía diciendo, hoy lo que vamos a hacer es hacer suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones. Empecemos con un ejemplo sencillo. Entonces, tomamos dos funciones. F de x igual a coseno de x y g de x igual a x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sumar. Entonces, la suma. F de x más g de x. O lo que es lo mismo, f más g de x. Esto es simplemente reemplazar los valores y sumar. Entonces, esto nos va a dar, ¿quién es f de x? F de x es coseno de x. Entonces, coseno de x. Más g de x. ¿Pero quién es g de x? X. Y escribiendo esto de forma más amigable nos queda x más coseno de x. Si fuéramos a hacer la resta, es el mismo proceso, solo colocando un menos. Pero ojo, en este caso ya no podemos invertir esto, porque el menos quedaría acá. ¿Listo? Ahora, la multiplicación. F de x por g de x. Lo mismo que f por g de x. ¿Y este quién es igual? Entonces, ¿quién es f? Coseno de x. ¿Y quién es g? X. Pero acá tienen que tener cuidado. No estamos multiplicando x por x, estamos multiplicando coseno de x, la primera parte, por x. Por eso esto se escribe x coseno de x. ¿Sí? No estamos multiplicando estos dos. No. Estamos multiplicando ese x con el coseno. Y ahora f, f de x sobre g de x. Esto es igual a f sobre g de x. Entonces esta que es igual, entonces arriba, ¿quién es x? ¿Quién es f? Coseno de x sobre ¿quién es g? X. Así se hace en esta parte. Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a con algo un poquito más enredado. Nos dicen que f de a es igual a 3 y que g de a es igual a menos 6. Entonces vamos a calcular f más g, f por g y f sobre g. Entonces, f más g de a. Entonces, ¿qué es f de a? 3. ¿Qué es g de a? Menos 6. Igual a menos 3. Ahora, si lo hiciéramos con el menos, f menos g de a sería, ¿quién es f? 3 menos, ¿quién es g? Menos 6. Es igual a 3 más 6 igual a 9. Si estamos multiplicando, entonces f por g de a. Esto es igual a 3 por menos 6, igual a menos 18. Y si es división, f sobre g de a, esto será igual a f de a, 3, sobre g de a, menos 6. Y esto es igual, simplificamos, nos queda menos 1 sobre 2. Vamos a hacer otro ejemplo.
Listo. Ahora este es un poco más complicado porque ya tenemos varios elementos. En este caso, vamos a decir que f de x es igual a 3x menos 5 y g de x es igual a menos 9x al cuadrado más 6. ¿Listo? Y ahora vamos a empezar a operar. Entonces, ¿cómo nos quedará f de x más g de x? Entonces esto será igual a f 3x menos 5 más g menos 9x cuadrado más 6. Esto quedará igual a 3x menos 5 menos 9x cuadrado más 6. Esto es igual a menos 9x al cuadrado más 3x menos 5 más 6 más 1. Ahora, si hacemos f de x menos g de x, entonces será igual a 3x menos 5 menos 9x al cuadrado más 6 igual a 3x menos 5 menos por menos más 9x al cuadrado y menos por más menos 6. Y organizamos 9x al cuadrado más 3x menos 5 menos 6 menos 11. Ahora f por g de x. Esto es igual a 3x menos 5 por menos 9x al cuadrado más 6. ¿Cómo se multiplican polinomios? Todos con todos. Entonces, 3x por menos 9x. Eso nos dará menos 27x al cubo. Ahora, 3x por 6 más 18x. Ahora, menos 5 por menos 9x al cuadrado. Se nos da menos por menos más. 5 por 9, 45. X al cuadrado. Y por último, menos 5 por menos por más 6. Menos por más menos. 5 por 6, 30. Y organizamos. 27x al cubo más 45x cuadrado más 18x menos 30. Y ahora f sobre g, la división de x. Entonces esto es 3x menos 5 sobre menos 9x al cuadrado más 6. Acá siempre tenemos que tratar de factorizar. En este caso pues no hay factorización que nos sirva, pero la factorización de este entonces, factorizándolo nos queda 3x menos 5 sobre. Acá la única factorización que podemos hacer es el de abajo, el factor común. Miren que este es 9, un múltiplo de 3, y este es 6, un múltiplo de 3. Entonces nos queda 3 por menos 3x cuadrado más 2. ¿Listo? Si acá pudiéramos hacer alguna factorización sería genial, pero ya no podemos hacer más.
Entonces aquí la respuesta sería esta. Lo escribo mejor. 3x al cuadrado más 2. Pero pues no hay nada que simplificar. Pero siempre factorizar. Y ahora vamos con la parte más complicada. Composición. Tomamos f de x igual a x al cuadrado más x. Y g de x igual a x menos 2. Y vamos a empezar haciendo f compuesto f de x. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a calcular f de x. Entonces, ¿quién es f de x? F de x es x al cuadrado más x. Y lo que vamos a hacer es meterlo por dentro de la función. Entonces, nos queda de la siguiente manera. F de x es x al cuadrado, pero como lo estamos calculando en f de x, es f de x al cuadrado más, perdón, f de x. ¿Sí ven? En lugar de, acá tenemos f y por dentro del paréntesis tenemos, una f de x. Entonces, en lugar, otra vez. Acá tenemos por dentro del paréntesis f de x. Y acá tenemos x. Entonces, si ven que acá donde hay x, escribimos x cuadrado más x, pues acá donde dice f de x, escribimos f de x al cuadrado más f de x. Esa es la diferencia. Entonces esto nos queda igual a, y ahora sí, f de x. Entonces, x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado más x. Y empezamos a solucionar. X al cuadrado más x, el primero al cuadrado da 4. Más 2 veces el primero por el segundo, o sea, x al cuadrado por x. Y eso nos da x al cubo más el segundo al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Más x al cuadrado más x. Y agrupamos términos semejantes. Así esto nos quedaría igual a x a la 4 más 2x al cubo más 2x cuadrado, miren, hay 1 y 2, más x. Perdón. Ahora vamos a hacer f compuesto g de x. O sea, f de g de x. Eso será, ¿quién dijimos que era f? Lo de adentro al cuadrado más otra vez lo de adentro. O sea, g de x al cuadrado más g de x. Y esto nos quedará igual a, ¿quién es g de x? X menos 2. Entonces, x menos 2 al cuadrado más x menos 2. Y esto es igual a el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 2, 4, más por x, más menos 4x, más 2 veces, perdón, el segundo al cuadrado, o sea, 4, más x menos 2. Y agrupamos términos semejantes. Entonces esto nos quedará x al cuadrado menos 4x más x, entonces menos 3x más 4 menos 2, o sea, más 2. Ahora g compuesto f de x. Esto es igual a g de f de x. Y esto es igual a g. G es lo de adentro menos 2. Sea lo que sea que pongamos adentro. En este caso pusimos f de x,
Entonces f de x menos 2. F de x menos 2. ¿Y quién es f de x? X al cuadrado más x. X al cuadrado más x menos 2. Y ya, ese queda así nomás. Y ahora vamos con g compuesto g de x. Entonces esto es igual a g de x. ¿Quién es g? Lo de adentro menos 2. O sea, g de x menos 2. Y esto es igual a g de x. G de x es x menos 2. Entonces, x menos 2 menos 2. Y esto será igual a x menos 2 menos 4. Y esta es la forma en la que se componen funciones. Cualquier duda. Bueno, si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. Si no te gustó el video y nos pusiste un nuevo que no te gusta, dinos en la descripción por favor por qué no te gustó, para que podamos mejorar y así hacerlo más agradable a todos. Cualquier duda que tengan pueden dejar en la caja de comentarios o escribirla en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.